en el mundo cripto no existe ese recuperar contraseña, ¿no? De verdad se puede tener una autocustodia estando totalmente tranquilo. La gente tiene que ser responsable. Hoy en Listening Leaders vamos a hablar de un tema que está sobre la mesa, de mucha actualidad, no sé si para todo el mundo, pero ya quien más, quien menos ha comprado algún Bitcoin, se ha metido en criptomonedas, ha estudiado, ha visto o ha leído algún titular de alguien que ha hecho mucho dinero con las criptomonedas y cuando se ha metido las ha perdido todas o tiene... o ha tenido algún problema de seguridad al comprarlas, la encriptación. De todo eso vamos a hablar con Guillermo Pérez Alba. Él es la voz detrás de Padre Cripto. Es un divulgador que lleva más de 10 años trabajando en este mundo de las criptomonedas o del cripto, que no sé si solamente son monedas. Guillermo, como ves, muchas preguntas. Antes de presentarte ya te he hecho un montón de ellas. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, la verdad encantado de venir hoy a tu podcast, a charlar un poquito y hablar de estos temas que, bueno, pues normalmente no son los más sexy o los más atractivos del mundo cripto, porque, pues bueno, no suelo hablar de inversión y de multiplicar tu dinero, sino de que no lo pierdas, así que siempre mola hablar. Danos un poco de luz, sitúanos. ¿Esto de las cripto son solamente criptomonedas o hay algo más detrás del concepto cripto? Bueno, al final hay muchísimos proyectos que son distintos, distan mucho de simplemente tener una moneda que sea de pago o transaccional, es decir, al final van surgiendo un montón de aplicaciones distintas, al final siempre todo nace, ¿no? de Bitcoin, que sí es como la criptomoneda primera que se desarrolló, pero bueno, en el mundo Ethereum al final tenemos muchas cosas, todo el mundo habrá visto pues cómo se hacen préstamos en el mundo Ethereum, incluso cómo se comercian, ¿no? Con dibujitos o monos que valen un dineral y que la gente no sabe lo que son esto que llaman los NFT, todo el mundo lo habrá visto, así que hay muchísimas cosas y muchísimas que tienen sentido. Es cierto que durante mucho tiempo pues se ha querido aplicar el mundo o la tecnología blockchain a todo, obviamente no sirve para todo. Entonces, un poquito ya se van filtrando todos esos proyectos que no tienen sentido y se van quedando los que de verdad sí lo tienen. Recuerdo hace igual 4 años que se pusieron tan de moda estos NFTs y era como, mira, este dibujo que ha hecho un niño que resulta que como es único en el mundo, pues la gente se lo está pasando de mano en mano y esto no hace más que incrementar el valor y al final se descubría que lo que había detrás no era nada, o sea, no es un activo detrás salvo la especulación, ¿no? O no lo sé, pero desde luego ya no he vuelto a hablar de los NFTs hasta que no he vuelto a oír hablar de ellos hasta que te acabo de oír hablar a ti, ¿no? Y me acuerdo de la fiebre que fue aquello de los NFTs, ¿no? Sí, tuvieron un boom. Es cierto que, bueno, es algo especulativo. Puede ser cierto que sí que se puede convertir en algo único, que se le pueden atribuir ciertas propiedades o a las personas que lo tienen. Es decir, hay cosas que sí que pueden tener sentido y nadie le quita, igual que pasa, ¿no? Con el arte o con los cuadros, nadie tiene por qué decir que eso no vale tanto si hay otra persona dispuesto A a pagarlo, ¿no? pagarlo. Exactamente. Entonces, bueno, son proyectos que bueno, ahora mismo no están en la cresta de la ola porque ya han perdido un poco, parece, su momento, pero bueno, los NFT se utilizan también para otros muchos proyectos que no es solamente este tipo de cosas simplemente especulativas o de arte, tienen sentido dentro de la tecnología para muchas otras cosas, sin duda. Oye, has hablado del Bitcoin, otro de los elementos especulativos para bien, ¿eh? Claro, uno compra un Bitcoin a 87 pensando que se va a ir a 200 porque lo ha visto a un comentarista en cualquier vídeo de YouTube y resulta que se le cae a 50 o a 60 en donde casi cuesta más el minar el Bitcoin que el Bitcoin en sí mismo, ¿no? Y entonces dice, wow, a ver si voy a perder todo mi dinero de un golpe. Bueno, sí, ahí está el problema de los que entran solamente de manera especulativa, ¿no? No todos entran, o la única forma o lo único que te puede atraer de Bitcoin no es lo especulativo. Obviamente está ahí, a lo que a muchos pues, le hace dar el primer paso, pero luego cuando descubres un poquito lo que hay detrás, lo que te permite, pues te permite ser dueño de un activo que solamente de esta forma puedes serlo, que el resto de activos al final siempre ya estamos hartos de verlo, de que pueden ser confiscables, de que van a saber que lo tienes y es de los pocos activos que te permite, pues,
tener ciertas propiedades que no suelen tener otros activos. Si tú, por ejemplo, pues quieres tener tu plan B en su día, pues para salir de tu país o tener algo, pues eso, para si tu país se pone la cosa chunga, poder salir, poder cruzar fronteras, poder enviar tu activo a otra parte del mundo en muy poco tiempo y sin que nadie te lo pueda prohibir, pues es un poquito las cosas que empiezan a traer también del mundo Bitcoin y no todo es especulativo. Entonces, cuando le empiezas a ver esas propiedades y cómo eso puede ser interesante para mucha gente ahora y en el futuro, pues te das cuenta de que aunque baje de precio puntualmente, porque bueno, pues ya entra Wall Street, ¿no? Y empiezan a manipularlo como todos los otros mercados, pues intentan que la gente se salga, pero cuando ves esas propiedades empieza a quedarte más tranquilo y a no estar solo pues, desde el punto de vista especulativo. Claro, pero pensando en nuestros oyentes, alguien que diga, vale, venga, me voy a meter en Bitcoin, voy a explorar un poco esto, voy a buscar un buen momento, voy a comprar y de repente te das cuenta que es un activo tan pequeñito, tan estrecho, que se puede manipular muy fácilmente, que de repente en cuanto que alguien mete 4 o 5 órdenes gordas, aquello se infla de valor, la gente sigue metiendo más dinero y hay alguien que da una orden enorme de venta y esto se desploma y no sabes por qué porque no obedece a un racional como el de una acción. ¿Eh? Estoy pensando solamente en esta parte especulativa. Sí, es cierto que ocurre, que eso ocurre y que al final, igual que en cualquier otra inversión, la gente tiene que ser responsable y saber que tiene que meter dinero, pues no que no vaya a necesitar nunca, pero sí que a corto plazo, pues en un tiempo, en un rango de tiempo de menos de 5 años, pues que no vaya a necesitar. Es que si no está siendo Claro. un poco irresponsable, porque si un poquito vemos la tendencia del precio de Bitcoin a lo largo de los últimos años, pues siempre todo el mundo que ha invertido de esta forma, a medio o largo plazo, pues ha salido ganando, o al menos también se le recomienda un poquito a la gente no entrar en un único precio. Al final, la estrategia del DCA es lo más sencillo que hay, el ir comprando poquito para no vincularte a un único precio, y es que pues gana, está casi demostrado, bueno, no me gusta decir nunca demostrado, pero se conoce que vence a la mayoría de traders, ¿no? Que se pegan el día pegado a la pantalla haciendo trading. Y así un poquito, pues, empezar no solamente, a mí me gusta eso, recomendar mucho el DCA porque empieza a hacerlo poco a poco, no te hace estar todo el día pegado ahí y te permite dedicar otro tiempo o parte de ese tiempo que tú estudias el mundo cripto a mejorar toda tu custodia, preocuparte por la seguridad, por la privacidad, por un plan de herencia, por todo esto que a mí me gusta hablar. Entonces, pues, es algo también muy interesante que te permite, pues, no solamente centrarte en esa parte especulativa, pero tienes que entrar sabiendo que eso puede pasar y que eso no te debe dejar fuera de juego. Claro. Oye, entiendo que parte del valor que vosotros ofrecéis es este asesoramiento, es decir, oye, ¿para qué lo estás o para qué quieres tener criptomonedas o qué es lo qué es lo que estás buscando con esto y minimizar el riesgo, ¿no? Pero hay un riesgo del que te quería preguntar. Tuvimos una invitada aquí hace algún tiempo, Elena Indurain, hablando precisamente de computación cuántica y cómo la rapidez de los computadores cuánticos va a hacer desmontar toda la seguridad, todos los encriptamientos que hoy hay como dogma de fe, pero que van a desaparecer cuando un computador muy potente sea capaz de desarmar todos estos sistemas de seguridad actuales que tenemos, ¿no? ¿Cómo veis eso? ¿Cuánto de real puede ser eso? Bueno, eso es cierto que es un problema o al menos una preocupación real que está en el mundo cripto, pero ojo, no solo debe estar en el mundo cripto. La criptografía, recordemos que se aplica o se utiliza en todos los ámbitos al final de Internet. Cualquier aplicación, incluso la del banco de todas las personas que están Sí, sí. escuchando, también utiliza esta criptografía. Entonces, simplemente los sistemas se tendrán que adaptar. Gracias a Dios, pues en el mundo cripto, pues esto es algo que está ya en mente de las mentes pensantes, ¿no? Que hay detrás de todos esos protocolos, el poder actualizarlo y simplemente adaptarse a que eso pueda existir y utilizar unos sistemas de criptografía más avanzados y preparados siendo resistentes para esa computación cuántica. Es cierto que hay algunos temas derivados, ¿no? Que habla mucha gente, el hecho de que por ejemplo, existan esas direcciones de Satoshi Nakamoto que sí que tienen mucho saldo en Bitcoin y que sí que serían susceptibles
pues de esos ataques de computación cuántica, porque si los fondos que hay ahí no se migran a otras direcciones que sí que sean resistentes a eso, pues podría alguno de estos ordenadores muy potentes conseguir acceso a ello. Entonces esto es algo que sí que es una preocupación un poco en el mundo o en la comunidad cripto, que se está hablando de si incluso bloquear esas direcciones o porque claro, se espera o nadie piensa que Satoshi, pues ni siquiera se sabe si sigue vivo, pues que pueda mover o vaya a mover esos fondos a una de esas direcciones postcuánticas. De hecho, si ocurre, pues sería un hito o una noticia bastante reseñable. Pero bueno, es cierto que eso sí que es una preocupación en la comunidad pero bueno, que se le encontrará el consenso o una respuesta a la que más apropiada se considere. ¿Cuánto de complicado o de sencillo ves que el dinero físico pase a ser en el futuro dinero, no sé cuál sería el nombre, criptográfico, dinero virtual, no tengo ni idea? Bueno, ahí ya estamos viendo como hay muchísimos proyectos al respecto. Es decir, la Unión Europea ya ha hablado muchas veces del euro digital. Como siempre su objetivo siempre es el control máximo sobre la población, pues esto es una herramienta que les viene de perla. Es decir, inicialmente el mundo cripto era el infierno. Eso te iba a preguntar. Es que precisamente el mundo cripto lo que hace es huir del control, ¿no? Exactamente, el mundo cripto bien usado va a ser un poco la resistencia o la anteposición a eso. Pero ¿qué ocurre? Pues que desde gobiernos, ya sea pues, Unión Europea o Estados Unidos, inicialmente el mundo cripto, pues hablaban todo lo peor de ellos y cuando vieron que era imposible o era inevitable, pues decidieron un poco cambiar eso y decir, pues que bueno, que no estaba tan mal, pero que entonces iban a utilizar esa tecnología, pues para ellos tener esas monedas, no necesitar que esos bancos centrales tuvieran que imprimir dinero, sino que solamente con un clic pues, poder imprimir dinero, poder hacer ese dinero programable, que es algo que yo creo que es su sueño más húmedo, el obligar a la gente, por ejemplo, a gastar su dinero porque lo pueden hacer que pueda caducar si la gente no lo gasta. Eso la verdad es que es, yo creo, el sueño húmedo para los gobernantes y eso antes o después va a pasar. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, tenemos que mantener todos estos proyectos y saber desenvolvernos en este mundo cripto, más Bitcoin y más un poco más anarcocapitalista para poder defendernos de eso y tener ese pequeño espacio de libertad que nos lo van a poner cada vez más difícil. Oye, ¿cuál es el mayor error que has visto que ha cometido alguien con ese tema del mundo cripto? Bueno, la verdad es que pues veo continuamente, va casi a diario, errores. Entonces, pues bueno, al final en el mundo cripto, pues obviamente la propiedad más atractiva debe ser esa autocustodia que podemos hacer de esos activos, pero claro, eso siempre conlleva una gran responsabilidad, que es el hecho de que aquí no existe como si estamos en el banco o con un correo electrónico, no existe ese recuperar contraseña, ¿no? Es decir, si nosotros realmente hacemos algo mal con nuestra frase semilla, que esa frase semilla es como el santo grial, ¿no?, de la autocustodia, porque es lo que te permite siempre tener el acceso a tus criptomonedas. Pues si hacemos algo mal con esa frase semilla, pues podemos realmente perder el acceso a nuestros fondos o si no se guarda de una manera correcta, pues los hackers están ahí a la orden del día. Entonces, pues problemas con frases semilla veo a diario continuamente de almacenarlo en la nube, almacenarlo en un TXT, almacenarlo en un Excel, en una foto del ordenador, tenerla pues, en sitios visibles, cosas varias que la gente pues que no le da el cuidado a esa frase semilla que de verdad deben tener. Entonces, eso lo veo a diario. ¿Qué es eso de frase semilla? Pues eso, como te decía, esa frase semilla, pues son esas, como si se suele denominar, la clave privada, ¿no? La clave privada es lo que te Ah, permite vale, sí, 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 sí. siempre Entiendo, entiendo. acceder, exactamente, acceder siempre Claro, cosa. esto es lo que nos decía Elena Indurain. Hoy para descifrar la clave
Pedro I 10J HW, pues uno se tiraría años intentándolo, ¿no? Pero es que un computador cuántico a la velocidad que va lo puede hacer en segundos, en décimas de segundo, ¿no? Con lo cual, ese es el riesgo, ¿no? Y como tú bien apuntabas, lo tienen también los países y las instituciones que han seguido esta forma de encriptar los datos por años, ¿no? Oye, en este espacio siempre me intereso por saber qué es lo que está aprendiendo una persona, un líder, aunque en tu caso, estando a la vanguardia de lo que haces, será difícil. Pero, ¿qué está aprendiendo en este momento Guillermo Pérez Alba? Bueno, la verdad es que siempre hay que estar aprendiendo porque este mundo cambia a la velocidad de la luz. Yo, pues, de hecho, en algún correo desde hace algunos días hablaba de algo de esto porque, bueno, estaba vendiendo un taller y alguien me decía que creía que tenía demasiado nivel como para entrar. Y yo digo, bueno, pero si es que hasta yo llevo una década aquí y a diario voy aprendiendo cosas. ¿Cómo va? ¿Cuántos años llevas tú, no? Antes que Satoshi para tener demasiado nivel. Pero bueno, pues sí, al final yo voy aprendiendo igualmente porque van saliendo nuevas herramientas. Ahora estoy centrándome muchísimo en temas de herencia automática, es decir, que directamente en el mundo cripto podamos conseguir que si se dan ciertas circunstancias que nosotros hayamos programado o configurado previamente en vida, cuando hemos diseñado nuestro testamento cripto, pues que cuando se dan esas condiciones, directamente esas criptomonedas que nosotros teníamos pues puedan pasar a nuestro heredero y que eso se pueda hacer de una manera pues descentralizada, sin necesidad de terceros, de manera privada, que esto es muy importante, y sobre todo de manera automática. Es decir, es como si la blockchain, ¿no? O tus criptomonedas se enterasen de que tú te hubieses muerto, simplemente por el hecho de que lleva cierto tiempo que tú hayas configurado sin realizar cierta acción. Entonces, esto es algo que poco a poco, desde hace no mucho tiempo, se puede realizar, porque un poquito va cambiando la tecnología por detrás, y esto es algo que me estoy centrando últimamente mucho en perfeccionar, pues bueno, para enseñárselo a la gente, que ya que es una de las cosas que divulgo y es muy útil para mucha gente que ya empieza a tener cierto patrimonio cripto grande y que, bueno, es una preocupación que de primera a lo mejor no surge, o para gente un poquito joven no suele surgir, pero cuando ya tienes cierta edad y cierto patrimonio, pues es una preocupación que surge y es muy importante. Y yo tengo ahora mismo una imagen en una película de una persona metida en un contenedor porque se había dado cuenta que la limpieza que habían hecho en la casa del padre cuando éste había fallecido, pues habían tirado un ordenador que parecía un ordenador viejo, un laptop, pero que estaban ahí no sé cuántas criptomonedas y claro, y era como, no, antes de que se lo lleven necesito encontrarlo porque aquí van no sé cuánto dinero que está y que si no además es irrecuperable, ¿no? Sí, 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 claro. Al final es de los pocos activos que de verdad te puedes llevar a la tumba si no te preocupas por no hacerlo. Entonces, pues bueno, todas esas cosas son súper importantes tenerlas bien atadas. Es decir, la gente se piensa también que simplemente pues, con tener esa frase semilla, tenerla en un cajón bien guardada, ya está todo, ¿no? Como que ya es lo único que se puede hacer, o tener una hardware wallet, ¿no? Estas billeteras físicas, que son esos dispositivos pequeñitos que son para almacenar esas claves privadas, pues se piensan que con tenerlas, pues que ya están libres de cualquier hackeo y que eso es todo lo que se puede hacer. Y la verdad es que deben de pensar que, pues, que hay gente que directamente dedica toda su vida profesional a esto, a mejorar estos esquemas y esta estrategia, y hay muchas cosas que se pueden hacer pues para que de verdad estar seguro de que nada como eso va a pasar, ni de que te lo van a hackear, ni de que vas a tener ningún problema porque tú lo pierdas o no puedas tener esa herencia bien planificada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La gente sea consciente de que siempre hay esas madrigueras, se suelen denominar, del mundo cripto, de que hay mucho más de lo que se puede hacer. No es cierto que no es lo que todo el mundo suele conocer de primera, pero que si empiezas a meterte en esas madrigueras, vas a ver cómo vas a conseguir estar totalmente tranquilo, ¿no? Al final yo eso es siempre lo que intento vender a la gente que me lee, que de verdad se puede tener una autocustodia estando totalmente tranquilo, es decir, no estando preocupado cada vez que hables el wallet porque el saldo aparezca a cero porque te lo hayan robado. De verdad se puede conseguir estar tranquilo, pero es cierto que hay que dedicar un poquito de tiempo y de aprendizaje porque, bueno, pues como las criptomonedas al final están en una etapa pues, iniciales de esta tecnología, pues
todas las herramientas no son súper fáciles de usar. Entonces, pues, si se quiere coger esa subida, ¿no? Esos buenos precios que hay ahora con respecto a lo que esperamos que haya en el futuro, pues hay que dedicar un poquito más de esfuerzo ahora. Está claro. Oye, hablemosle a la gente joven. Tú eres un emprendedor que vives en España, en el sur de España, que te dedicas a algo que te gusta. ¿Qué hace falta hacer para eso y no caer en la tentación de ser funcionario? Bueno, la tentación de este funcionario cada vez es más fuerte, ¿eh? Yo lo hablo siempre con mi pareja, que alrededor cada vez nos surgen más amigos que toman esa vía, pero bueno, gracias a Dios también tenemos otros que sí que no la toman. Bueno, pues yo inicialmente, al final hay que buscar un poco, ¿no? Esa pasión. A mí yo encontré esta pasión y el mundo cripto lo cogí en un momento pues que directamente yo estaba estudiando, ¿no? Era estudiante todavía y no tenía dinero para invertir. Entonces no entré por ese tema especulativo en el mundo cripto, sino que eso me permitió, el no tener ese dinero para invertir, me permitió pues interesarme desde el punto de vista técnico, estudiarlo, aprender y ver qué era un poquito a lo que me quería dedicar. Obviamente yo al principio pues sabía que iba a ser complicado porque pues era por allá por 2016, 2017 más o menos, y en ese entonces no había tantos proyectos, tanta gente con quien poder trabajar. De hecho, inicialmente los primeros proyectos en los que empecé a trabajar, me tuve que ir a Venezuela, ¿no? Empecé a trabajar con gente, cierto que eran gente de aquí de España, pero estaba en Venezuela, yo estuve incluso viviendo por allí unos cuantos meses y pues bueno, simplemente encontré o creía que este iba a ser mi camino y al final hay que en esos momentos iniciales, como tú dices, esa gente joven que realmente no tiene nada que perder o no está poniendo nada en riesgo o no tanto como si tuviera una familia o unos hijos, pues es el momento de arriesgarte, es el momento de pues, jugártela y si algo sale mal, pues bueno, tienes años de sobra para enmendar tu camino o encontrar el que de verdad sea tu camino, pero hay que en ese momento arriesgarse. Oye, ¿qué le sigue a este mundo cripto? ¿Qué es lo que todavía tenemos por ver? Bueno, pues actualmente es cierto que el mundo cripto pues ya tiene un poquito como esos primeros problemas que existían, que era un poco el de la seguridad, la escalabilidad, pero a nivel de red, ¿no? De que se pudiese transaccionar de manera rápida, todo este tipo de cosas que inicialmente eran como los problemas más gordos, pues un poquito, no es que estén resueltos totalmente al 100%, pero ya se está en un punto en el que se puede estar tranquilo, ¿no? Entonces ya se están empezando a abordar otros muchos problemas, como por ejemplo los temas de facilidad de usuario, experiencia de usuario, de todas estas aplicaciones, de todas estas herramientas. Entonces, ya un poco la comunidad se está pudiendo poner las pilas ahí y están surgiendo pues muchas herramientas que te permiten pues conseguir una buena privacidad, una buena anonimización, todo este tipo de cosas, pues de una forma mucho más sencilla, es decir, al alcance de cualquiera. Obviamente, pues son herramientas nuevas, hay que estar continuamente, como decíamos antes, pues al pie del cañón para aprender todas estas cosas. Es un poquito yo lo que voy haciendo continuamente, pues voy probando nuevas wallets, nuevas cosas continuamente que van saliendo y muchas pues lo hacen muy bien. Entonces, pues para la gente que todavía no haya empezado, pues que no piense que todo es tan difícil, ya que ahora mismo, los próximos meses y años, vamos a ir viendo cómo se va facilitando todo muchísimo y al final el objetivo es que cualquiera pueda de verdad utilizar cripto. Pero vamos, que esto es algo también que cuento siempre. Cuando yo estaba en Venezuela, allí de verdad tenían necesidad de utilizarlo y yo vi allí personas de 70, 80 años utilizando el mundo cripto a diario. O sea que nadie tome la excusa un poquito ni de la edad ni de que es muy difícil porque cualquiera puede. Pero bueno, en los próximos años vamos a ver cómo todo esto mejora. Ese es un buen punto, el de la edad, ¿eh? Siempre que pensamos en una persona mayor, pensamos en alguien sin conocimientos técnicos o sin. Pero claro, el tema es que nos estamos haciendo mayores gente que ya hemos trabajado con el ordenador, ¿no? Por tanto, de aquí a 10, 15 años, la gente que denominamos mayor, la gente que ya no está trabajando, no está en activo, va a tener que hacer dos cosas. Una, que cuidar su patrimonio porque probablemente con la pensión no le llegue, y mejorar esos ahorros. Y dos, estar metido en un mundo que obligatoriamente y que está cambiando cada día, ¿eh? Cuando hablamos del futuro, Guillermo, corrígeme si estoy equivocado, yo siempre digo, no es el futuro que va a venir, es el futuro que ya tenemos aquí. Hoy en día están pasando estas cosas, simplemente que nosotros a lo mejor estamos ajenos a ellos, ¿no?
Eso es, al final cada uno está en su propia caja de resonancia, pues escucha alguna cosa, a lo mejor alguien escuchó hace unos años que pues, algo del mundo Bitcoin, pensaba que era muy difícil o que simplemente vio que el precio bajó un 50% y dijo que él no quería nada de eso, pero no, hay que un poquito darle siempre mucho intento. Al final, en el mundo cripto hay mucha gente que, pues, que lo conoció o alguien le habló en 2010 o en 2011, lo vio, no le pareció muy bien y a los 3 o 4 años vio que había subido mucho de precio y dijo, coño, ¿esto qué es? ¿No? Pues algo así puede seguir pasando. Hay mucha gente al final que no está en este mundo, que lo oye y no le presta nada de atención. No hay más que ver como cuando salen los típicos vídeos de Instagram o TikTok de gente que le preguntan qué prefiere, 100 euros o un Bitcoin, ¿no? Y prefieren los 100 euros. Pues bueno, esa gente existe y mucho más de lo que nos pensamos. Entonces, la edad ni la edad debe ser un impedimento ni nada de esto, ya porque al final cualquiera con necesidad o con un poco de tiempo lo puede conseguir. No hace escasos 3 días tuve una consultoría con una mujer, no le pregunté la edad, porque bueno, un poco por respeto, pero tendría 70 y tantos años y decía ella misma que sus hijos eran los que eran los escépticos de este mundo y que ella decía pues que bueno, que iba a demostrarle, que ella pensaba que sí, que le iba a demostrar que, pues, que sí se podía hacer. Y ahí estaba ella, ole ella, que dedicó su tiempo y empezó a estar en el mundo cripto, pues haciendo las cosas muy bien. Bueno, y Entonces, además nunca es tarde para aprender, ¿no? O sea, una de las cosas que también está en la agenda de hoy en día y es que las generaciones que nos antecedieron decían, no, yo estudié economía, derecho, bellas artes y ya no puedo aprender más porque ya tuve mi cuota, ¿no? Ya tuve mis 5 años de licenciatura y ya, yo he cubierto el cupo de estudiar. Pero es que hoy estamos obligados a aprender permanentemente, ¿no? sí, sí, y no solamente ya como decíamos antes, no solo desde el punto de vista especulativo, sino que también a mí me gusta mucho hablar de temas de privacidad, porque la gente ve muchas veces la privacidad solamente como pues conseguir tener tus criptomonedas para que Hacienda no se entere y no tener que pagar impuestos, pero va mucho más allá. Al final, tener este tipo de activos, habiendo entregado todos tus datos a muchas plataformas, cuyas bases de datos continuamente vemos que se hackean y se roban y esa información puede estar por ahí rulando en el mercado negro. Entonces, pues aprender también para intentar mejorar estos puntos, de decir, coño, yo quiero tener estos activos, pero tengo que ser responsable de tenerlos de manera anónima y privada, que no todo el mundo sepa por ahí o cualquiera en el mercado negro pueda comprar información de que sepa pues, que dónde está mi casa, cuál es mi dirección y cuántas criptomonedas tengo, ¿no? Porque pues, te puede llevar una visita inesperada. Entonces, todos estos temas también tienen que ser una preocupación y un motivo para aprender y para mejorar en ese mundo. Oye, aquí siempre me gusta preguntar a la gente que ya habéis pasado, habéis transicionado por momentos de mucha alegría seguramente, pero también de algún susto, sobre ese error que cometiste en algún momento del que aprendiste mucho. ¿Tienes alguno así que se pueda contar en el mundo de las cripto? Bueno, en el mundo cripto tengo uno bastante curioso. Era, de hecho, en este caso no era con mi dinero, pero era con el de un cliente que incluso me hizo sentir peor. No se perdió, finalmente no se perdió, pero la persona, pues bueno, tenía los fondos bloqueados, ¿no? Es un servicio que yo ofrezco mucho, que es cuando personas pues bloquean su dinero en contratos inteligentes, se llaman por algún error, pues bueno, los tenía bloqueados. Hicimos una serie de cosas, tuve que desarrollar yo un contrato inteligente para recuperarlo, lo hicimos, ¿no? En varias redes que lo tenía, le recuperamos y de última me dijo que había otra red donde también tenía con la misma configuración, pues que lo había perdido de la misma manera, lo había dejado bloqueado. Entonces, pues yo utilicé el mismo contrato que tenía hecho y cometí un fallo porque había algo que cambiaba. Al final, en esos momentos, yo tengo que actuar de manera bastante rápida porque si tiene esas wallets hackeadas, pues cualquiera, o sea, voy un poco luchando contra el hacker, entonces tengo que actuar muy rápido y cometí un fallo. Y pues bueno, hay una serie de actores en la blockchain pues, que tienen cierta ventaja, ¿no? Que son los que crean esos bloques, ¿no? Van eligiendo qué transacciones van a meter, en qué orden, y tienen cierta ventaja. Entonces uno de estos actores se dio cuenta de que si él hacía la misma transacción que yo estaba haciendo, pues podía él recuperar ese dinero. ¿Qué ocurre? Porque bueno, siempre esos actores no son ilegítimos, entonces yo me di cuenta de quién era una persona que ya en otros protocolos había devuelto incluso cantidades de 4 o 5 millones de dólares por hacer Oh. esto mismo, es decir, él lo hacía un poquito de manera
preventiva, ¿no? Juegan con que tienen esa ventaja para decir, vale, yo lo voy a hacer, pero no desde un punto de vista de para quedarme con el dinero de la gente, sino para que como es decir, como hackers de sombrero blanco, que en este caso no son unos hackers, pero bueno, juegan con esa ventaja para quedarse ellos el dinero y luego pues poder devolvértelo, pero claro, hay que saber comunicarse con ellos. Qué bueno. Guillermo Pérez Alba, también conocido como Padre Cripto, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Te pueden encontrar en padrecrypto.com y nada, que los éxitos continúen. Gracias por darnos luz con todo este mundo.